Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos a TV Morfosis, el más importante foro internacional de televisión en el mundo de habla hispana. Estamos arribando a nuestra temporada número 25 en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Le damos la bienvenida a todos los que participan y les recuerdo, como siempre, que este es un programa interactivo, por lo que desde este momento los invito a que participen a través de redes sociales. En Facebook, TV Morfosis, en Twitter, @TVMorfosis, y también a través de WhatsApp. Es el teléfono 3322-420690 para que usted empiece a participar, que nos envíen sus comentarios en torno al tema. El tema central, por cierto, esta temporada 25 de TV Morfosis es periodismo en la era de la posverdad. Ahora le presento una introducción del tema que vamos a abordar en este programa. La unión del periodismo de datos y el periodismo colaborativo. Una lucha por la credibilidad en los procesos electorales. Más allá del hecho de que los poll of polls son una suerte de promediador de encuestas, son antes bien la unión del periodismo de datos y el colaborativo. En el mundo, son numerosos los casos que indican que las encuestas se encuentran sujetas a una gran variedad de fuentes de error, muestrales y no muestrales, causando efectos impredecibles en una contienda electoral, efecto underdog o efecto bandwagon. En México, este paradigma se estrenó con Oráculos, pero ¿qué relevancia tendrán en la era digital y en las elecciones? Además del periodismo de colaboración, parte importante y medular en esta tarea de compartir información es conseguir los datos y sobre todo corroborar que estos sean verídicos y sobre todo confiables. Le invito ahora a que conozca a quienes van a participar en este programa. Enrique Valadez González, periodista con más de 20 años de experiencia. Ha trabajado en radio, revistas especializadas y actualmente se desempeña como director editorial en Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano, donde ha sido coordinador de la sección de negocios, que en 2013 obtuvo el premio especial de los galardones de periodismo económico iberoamericano. Alfredo Sabaj Fajardo, productor de televisión y comunicador social con estudios de posgrado en gerencia y gestión cultural, máster en teoría y práctica del documental creativo y magíster en comunicación. Perteneció a la junta directiva de la Autoridad Nacional de Televisión de Colombia, defensor del televidente del Canal Regional de Televisión del Caribe Colombiano. Álvaro Delgado estudió periodismo y comunicación colectiva en la UNAM. Desde 1994 es reportero de Proceso. Ha trabajado para El Universal, El Financiero y El Nacional. Recibió el Premio Nacional de Periodismo en 2003 por su muy citado libro El Yunque, la ultraderecha en el poder. Desde 2017 publica semanalmente una columna de opinión en El Heraldo de México. Estos son nuestros invitados para este programa. Les pido por favor un aplauso para ellos. Les recuerdo que TV Morfosis es un programa interactivo, por lo cual les invito a que participen con nosotros a través de redes sociales, en Facebook TV Morfosis, en Twitter @TVMorfosis, a través del WhatsApp pueden enviar mensajes 3322-420690, el teléfono para que empiecen a participar desde este momento en torno a este tema, la unión del periodismo de datos con el periodismo colaborativo. Vamos a comenzar con esta primera intervención. Comienzo contigo, Enrique, hasta 5 minutos. Sí, gracias, Ricardo. Agradezco al Canal 44, agradezco a la Universidad de Guadalajara la oportunidad de poder platicar con los estudiantes y con todo el público y sobre todo a través de las redes sociales, un tema que ha sido coyuntural, un tema medular para el país. Acabamos de vivir un proceso electoral importante, fue un reto enorme para el periodismo en México y fue un reto importante para Notimex. Notimex es la agencia de noticias del Estado mexicano. Tenemos la encomienda de colaborar en materia de libertad de información y dar a conocer de manera plural y objetiva
cómo fue el proceso electoral. Nosotros iniciamos en marzo la cobertura de las elecciones y bueno, fue un reto importante porque nos tocó la coyuntura de cómo ha cambiado una cobertura de un proceso electoral. En este proceso, las redes sociales tuvieron mucho peso. Entonces, fue la dinámica de cómo Notimex, una agencia de noticias de Estado, influyó y dio puntual seguimiento al proceso. Tenemos un video que podemos presentar para que vean más o menos cómo ha sido la cobertura de la agencia. Adelante, por favor, con el video. Elecciones 2018. Cobertura especial. Durante las primeras horas del domingo 1 de julio, la Ciudad de México se mantuvo en calma, a la expectativa y preparada para la movilización ciudadana a las distintas casillas electorales, pues hoy los mexicanos elegirán nuevo presidente. Las 8 de la mañana es la hora marcada por el Instituto Nacional Electoral para la apertura de las casillas. En ellas, los ciudadanos elegidos como funcionarios arman las mamparas y ultiman los detalles para arrancar la jornada de esta elección. Desde que tengo credencial de elector a los 17 años, sí, porque siento que es una obligación de los mexicanos hacerlo. Pues amo a mi país, ¿no? Y siento que tenemos la obligación, más que el derecho de ser parte del proceso de la votación. No abandonen la lucha, que realmente el país es de todo el mundo, que realmente todos estamos responsables, voten por quien quieran, pero obviamente ejerzan su derecho. Eso es algo súper importante. En distintos puntos de la ciudad se observan largas filas, donde los ciudadanos hacen gala de paciencia y comprensión, pues importa más el deseo de ser partícipes en la jornada electoral más grande y vigilada en la historia del país. Muy importante para decir qué es lo que queremos y que sepamos sumar voluntades en el camino que queremos. Siempre he votado, inclusive en el extranjero, estando en el extranjero he tenido la oportunidad de votar y pues sí, he tenido la suerte de que no se me vaya una. Con información de Araceli Rivera, imágenes Isaac Castruita y edición Rosaura Torres. Notimex. Adelante, Enrique. Gracias. ¿Cuál fue el reto para Notimex? Como ustedes lo están viendo, pues la información llega de inmediato. Cualquiera durante un meeting pues transmite en vivo, da a conocer lo que dicen los candidatos. ¿Cuál fue el reto para la agencia? Punto número 1, no quedarnos en el discurso, sino conocer las propuestas, entrevistar a los candidatos y preguntarles qué proponen, qué ofrecen en materia social, en materia económica, y en base a eso hacer los análisis, preguntar a los expertos la viabilidad o no de las propuestas de los candidatos, dar a conocer dónde se podía votar, qué se votaba, cuáles eran los distintos candidatos, los distintos puestos a elección que se estaban eligiendo en ese momento. Entonces fue un cambio radical en comparación con el proceso electoral de hace 6 años, porque ya tuvimos el impacto de las redes sociales y no quedarnos solamente con lo que está pasando, con el hecho, sino llevar a la población la explicación, dar a conocer las propuestas y dar a conocer toda esa información de manera libre para que la sociedad estuviera informada y en base a eso forjarse un criterio y decidir por aquella opción, por aquel candidato y por aquella propuesta que pues más conveniera a sus intereses. Muy bien, Enrique. Es exactamente este binomio, el periodismo de datos y el periodismo colaborativo, que se pone precisamente en este reto, una lucha por la credibilidad en los procesos electorales. Es el tema que tocamos en esta ocasión. Alfredo Sabaj, tu primera intervención, por favor. Gracias a ustedes por acompañarnos en TV Morfosis y por supuesto el agradecimiento a Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, a Gabriel y a todo el equipo que nos ha atendido también en estos días. Lo acabas de recordar, periodismo de datos, periodismo colaborativo y credibilidad. Yo quisiera ser más crédulo, más optimista, pero termina siendo complicado porque después de todo, más allá de la sábana con que se quiera arropar el ejercicio periodístico, hay una colcha enorme
pesada, como si fuera un yunque encima, que la constituye el enorme poder y el enorme peso que representa sobre el periodismo los poderes políticos y económicos que lamentablemente sabemos caen sobre ellos. Por ejemplo, sobre el periodismo de datos, indudablemente el dato duro es fundamental e importante. El periodismo de datos, que no es una tendencia nueva, digamos que la estamos viendo más posicionada ahora, pero el periodismo de datos, antes conocido como periodismo asistido por computador hace algunos años, es una modalidad importante precisamente para que el periodismo, desde el punto de vista de la minería de los datos, pueda arrojar información basada más en lo objetivo del número que en lo subjetivo de la opinión. Pero el número también requiere una interpretación. Por ejemplo, si hay una noticia, es que el presupuesto para la educación en el año 2019 es 5.5, ese dato puede ser presentado como el presupuesto para la educación en el 2019 está por debajo de 6. Y también puede ser presentado el presupuesto para la educación en el 2019 está por encima de 5. Y esa valoración del número ya hace que la interpretación del mismo sea completamente distinta. Podemos decir, bueno, comparemos ese dato con el dato del año inmediatamente anterior para determinar si ha subido o si ha bajado el porcentaje de recursos destinados para educación, lo cual le permitirá igualmente al periodista hacer una valoración positiva o negativa acerca del número. De todas maneras, el dato está pasando por un filtro que es el filtro subjetivo del periodista o del medio en donde se está trabajando ese dato. Una manera interesante que en algunas ocasiones, no todas, se ha manejado es que el mismo medio, el mismo equipo periodístico, el mismo periodista que está trabajando en esos datos, con él haga su nota, pero al mismo tiempo que publica su interpretación de los datos, publique los datos duros, los datos en bruto, para que pueda de todas maneras la audiencia, el usuario o algún otro periodista recurrir a ellos para poder hacer sus propias interpretaciones. Así que el periodismo de datos, por supuesto, a mí me encanta el periodismo de datos, lo practico mucho, pero también porque lo practico sé que no podemos entregarle al número ponerlo en un altar sacro en donde no es posible dudar de él. Un buen periodista duda de todo. Ahora vamos con el periodismo colaborativo. Indudablemente estoy completamente de acuerdo con lo que se comentaba en un panel hace unos minutos nada más. El periodismo colaborativo es fundamental y necesario, pensando en fortalecer el periodismo en unas épocas en donde todos, seamos realistas, todos dudamos del periodismo. Entonces, el hecho de hacer sinergias alrededor de temas que pueden ser puntuales o que pueden trascender en el tiempo para trabajar desde distintos frentes el mismo tema, hacerlo que alcance globalidades importantes, que se vuelva fundamental, es realmente necesario. Pero también hay que analizar quiénes hacen parte de esa colaboración en el periodismo, porque nos podemos encontrar no pocos casos en donde el periodismo colaborativo sea un periodismo de nombre, porque en últimas todos los que colaboran hacen parte del mismo conglomerado de medios, como podemos poner ejemplos en mi país, en Colombia, donde hay conglomerados que son dueños de prensa, que son dueños de los mismos de radio, que son mismos de televisión, y hablan de alianzas periodísticas cuando los cheques salen de la misma chequera. Pudiera pasar, porque efectivamente pasa, que con el vestido de periodismo colaborativo se quiere es reivindicar o darle fortaleza a una determinada postura político-económica de un conglomerado de medios, que quiera blindarse porque dice que no lo está pensando uno solo, sino son 3 o 4, pero es que esos 3 o 4 de todas maneras están dependiendo de lo mismo. Y en el proceso, en las coyunturas electorales, igual como se anunciaba y se comentaba de Oráculos en México, con la propuesta de hacer lo que se llama el pool of pools, de la medición, tratar de estandarizar, quitarle el ruido a precisamente tantas encuestas, haciendo datos estadísticos, buscando datos estadísticos fuertes y análisis estadísticos fuertes de las encuestas. Volvemos igual al hecho de que ese dato
puede ser interpretado a favor o en contra dependiendo de quien lo lea. Por ejemplo, y termino allí, las elecciones que pasaron hace poco en los Estados Unidos, nadie perdió. Si nos podemos admirar la interpretación que hacen los republicanos, es que de todas maneras Trump mantuvo el Senado con mayorías y que después de todo el palo que había recibido le pudo haber ido peor, por lo tanto no perdió. Y los demócratas ganaron la Cámara Baja, por lo tanto también ganaron. Todos los datos son, dependiendo de donde los mires, podremos encontrar, moldearlos como la plastilina. Por eso es que la invitación es a que nosotros como periodistas tenemos que trascender del número y buscar la interpretación profunda de ese número comparándolo cada vez más. Muy bien. Álvaro Delgado. A la orden. Primero, muchísimas gracias por la invitación a participar en este acontecimiento continental. A mí me encanta charlar con jóvenes, particularmente los que están en proceso de formación para ser periodistas o para ser comunicadores en general. Me da gusto estar aquí, gracias a la invitación que Gabriel Torres Espinosa hizo favor de formularme. A él le tengo especial gratitud. Él hace 15 años exactamente organizó la presentación de mi primer libro aquí en Guadalajara, y al año siguiente recibí aquí en Guadalajara el Premio Nacional de Periodismo en Periodismo de Investigación, el reportaje Periodismo de Investigación. Y además otra cosa más, yo soy jalisciense, yo soy de Lagos de Moreno, Jalisco, con muchos años viviendo en la Ciudad de México, donde me formé en el periodismo, donde ejerzo el periodismo, particularmente en la revista Proceso desde hace ya casi 25 años. Y yo he cubierto en esta actividad informativa procesos electorales, presidenciales, desde 1994, en los que cada vez más las mediciones estadísticas, las encuestas, tienen un nivel de influencia mayor. Y es muy relevante abordar este tema desde la perspectiva de tres periodistas en esta mesa, porque en efecto estamos cada vez más los medios de comunicación ejerciendo como herramienta el periodismo de datos, aún no el periodismo colaborativo, porque también hay que decirlo claramente, en este país, además de tener como característica algo que efectivamente ocurre también en Colombia, en México hay una concentración mediática en muy poquitas manos. Y los mismos compañeros periodistas que están en televisión, están en la radio, están en la prensa, están en medios digitales. Quizá eso obedezca como en los procesos electorales, por lo menos desde hace 30 años, son sujetos de manipulación informativa en general y estadística en particular. Esta elección de 2008 es quizá la elección en la que hubo un poco de escrúpulo por parte de las empresas encuestadoras, y lo hubo en buena medida por el escrutinio riguroso que sobre ellas también han hecho medios de comunicación independientes. Hoy, en esta coyuntura electoral, irrumpió efectivamente Oráculos, que me parece, lo digo con toda claridad, una tomadura de pelo. Es un compendio, es una acumulación de las encuestas que se difunden, que se realizan por parte de las casas encuestadoras, y se saca un promedio propenso inclusive hasta la propia manipulación. Y sin embargo, como decía yo antes, por primera vez en esta coyuntura electoral 2008 hubo por lo menos un mínimo escrúpulo por parte de las empresas encuestadoras
que en su historia, en la historia reciente del país y de los procesos electorales, han cometido gravísimos errores, algunos atribuidos al muestreo y otros claramente deliberados. Algunos de ustedes son muy jóvenes, no tuvieron oportunidad, por ejemplo, de vivir el proceso electoral del 2012, pero en la elección presidencial del 2012 hubo casas encuestadoras que tuvieron un margen de error hasta mayor de 20 puntos respecto a los resultados oficiales. En su momento hice yo precisamente un reportaje al respecto de estas equivocaciones y, por ejemplo, empresas encuestadoras aparentemente reputadas como Buendía y Laredo, que tradicionalmente ha publicado en el diario El Universal, le dio, por ejemplo, a Enrique Peña Nieto un porcentaje de 17.1% por encima de Andrés Manuel López Obrador. Pero el caso más notable es de la empresa Indermerck Harris, que le asignó 20.1% de ventaja al candidato que finalmente ganó, pero que ganó con apenas una diferencia de 6.5 puntos. En esa elección nunca se movieron en realidad los porcentajes que daban como favorito al que se convirtió luego en presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Parecía una constante, siempre estaba arriba de 40 puntos y sin embargo eran cifras perfectamente tramposas, como también yo lo acredité como por ejemplo con las encuestas que elaboraba la Presidencia de la República, en ese momento a cargo de Felipe Calderón, o en la casa de campaña de la candidata presidencial del PAN, cuya campaña yo cubría, Josefina Vázquez Mota, y que a un mes de las elecciones había un empate técnico entre el candidato Peña Nieto y el candidato López Obrador. Eso jamás lo hicieron, lo registraron las principales encuestadoras de este país, a excepción de una, la encuesta del periódico Reforma, que a un mes de las elecciones estableció que la diferencia entre el candidato López Obrador y el candidato Peña era de apenas 4 puntos. Álvaro, estamos en tiempo ya. Prácticamente un empate técnico. En el fondo, concluyo, lo que está de por medio, a final de cuentas, es la calidad del ejercicio periodístico y la credibilidad que tienen las propias encuestadoras como fuente de información que muchas veces recogen acríticamente los medios y la difunden, y por tanto tiene un efecto de manipulación que muchas veces ha resultado costoso también para la democracia en México. Muy bien, gracias Álvaro. Les recuerdo que este es un programa interactivo, así que lo invito a que participe a través de redes sociales, TV Morfosis en Facebook, @TV Morfosis en Twitter y el WhatsApp 33 22 42 06 90. Julio Ríos dice: ¿con cuántos elementos contó Notimex para realizar este trabajo durante las elecciones pasadas? La pregunta es para Enrique Valadez. Gracias. Bueno, Notimex, al ser una agencia de noticias de Estado, recibe financiamiento público y prácticamente participó todo el personal que tenemos. En los 3 meses que duró la elección, participaron los corresponsales, participaron reporteros, hubo enviados especiales a algunos estados donde hubo mítines importantes y se movió prácticamente a toda la redacción. Lo importante también es que participaron, como sucede en otros medios, reporteros que no están inmiscuidos mucho en política, pero pues que dentro de un proceso electoral debes de mover a toda tu gente. Reporteros, editores especializados en economía o hasta en espectáculos, pues en el momento de la elección pues le entran ahí a participar, a cubrir el voto de
actores importantes, ya sean políticos, economistas, secretarios de Estado, artistas, para conocer, bueno, su participación dentro del proceso electoral. Entonces, pues se movilizó prácticamente a toda la agencia y a su área muy importante de redes sociales también. Sí, en tiempos del proceso electoral, lo comprendo también, en los medios, pues participan todos, ¿no? Hasta quien toma las llamadas regularmente en el medio. Bueno, tenemos más comentarios a través de WhatsApp. Por ejemplo, dice Pedro Sigala, ¿cuál es la empresa encuestadora con más confianza en México? Es lo que pregunta Pedro Sigala. ¿Tenemos algún otro comentario? Dice Fernanda Huizar, ¿podría definir el pasado proceso electoral en 3 palabras? 3 palabras. A ver quién se lo avienta. Álvaro. Primero daría respuesta a la pregunta anterior. Miren, cuando un medio de comunicación asume los resultados de una encuesta o toma la decisión de elaborar encuestas, se está jugando su credibilidad. Una de las empresas, creo que la única seria, que asume las consecuencias de publicar y de organizar, de efectuar encuestas, es el Grupo Reforma. Y aunque ha tenido errores, me parece que es la casa encuestadora con mayor credibilidad, por lo menos es la que yo tengo como referencia. Otros medios contratan a casas encuestadoras que muchas veces trabajan para partidos y candidatos y por tanto sus resultados muchas veces están subordinados a una estrategia política. Yo creo que fue un proceso inédito, cívico y de arrojo. Inédito, cívico y de arrojo. Así lo definirías el pasado proceso. Mucho arrojo porque la ciudadanía en el país salió de manera copiosa a tomar una determinación y creo que en buena medida a eso obedece el porcentaje tan alto con lo que ganó López Obrador. Bueno, 3 palabras le pidieron, ya las dio Álvaro. Yo agregaría también en 3 palabras, ganó el peje. A ver si me la aceptan esa también. Bueno, dice Pedro Garín, ¿los invitados podrían dar tips de interpretación de datos para periodismo con cobertura en temas políticos, Alfredo? A ver, mira cómo se llama este Telemorfosis. Periodismo en la era de la posverdad. Hay 4 palabras aquí claves. Verdad, que no es lo mismo que realidad. Ninguna de las dos, verdad y realidad, es lo mismo que versión. Y está el periodismo por este lado. La verdad, entendido desde lo ético, desde lo profundamente ético, a veces no se deja convencer por la estimulación sensorial que podemos interpretar como realidad. En últimas, nosotros nos movemos en un mundo de versiones. Cada uno de nosotros tiene una versión de la realidad y quiere que esa versión de la realidad se convierta en su verdad y que los demás acepten esa versión como verdad. Y en esa intención, lamentablemente, algún tipo de periodismo se ha puesto al servicio de la verdad que nos quiere hacer, que nos quieren endilgar, convencer, meter como sea, ciertos poderes político-económicos, por encima de nuestras propias convicciones internas. Eso degeneró en que, a partir precisamente del advenimiento de las redes sociales, de los dispositivos móviles, el que se empoderara más la ciudadanía y como puede generar mensajes que pueden viajar más rápido y volverse virales precisamente a partir de la tecnología, aparece el concepto del periodismo ciudadano. El periodismo ciudadano en sí no es malo, lo malo es que el ciudadano crea que por el hecho de que sabe manejar un dispositivo móvil y tiene una cuenta en alguna red social, ya eso lo hace periodista, porque en defensa del periodismo no es así, pero tampoco es bueno que el periodismo crea que menoscabando la posibilidad del ciudadano de compartir lo que considera que debe compartir y de opinar sobre lo que consideras que debe combinar, se hace fuerte en su trinchera.
De ahí entonces que la interpretación de los datos, la juiciosa interpretación de los datos, se convierte para el periodismo en una posibilidad de reivindicarse como generador precisamente de informaciones basadas en elementos objetivos que no permitan que las versiones disten mucho de lo que la realidad está contando. Entonces, tips, que es la pregunta que nos hace, tips de interpretación de datos, no se queden con un solo dato. Esa es la primera, no se queden con un solo dato ni con una sola fuente. La primera interpretación que uno hace del dato generalmente es la que viene de las vísceras, la que viene del estómago. Esa generalmente no es la mejor, toca pasarla por un segundo filtro en donde el cerebro ya empiece a matizar más el asunto para que esa segunda interpretación del dato ya filtrada y comparada nos permita ofrecer elementos, como te decía, más objetivos, precisamente a una audiencia a la que tenemos que hacerle tenemos que tratar de convencerla desde el periodismo de que podemos ser precisamente generadores de elementos factuales que le permitan a esa audiencia tomar sus propias opiniones. Enrique, el tema del periodismo como tal es complejo en una cobertura electoral, pero cuando ocurre con este tema ahora de tanto bombardeo de datos, ¿no hace más complejo todavía la labor? Así es. ¿Ese bombardeo que hay? Sí, así es. Pues estamos completamente llenos de información y ahí el asunto es qué tomar. O sea, recuerdo mucho en la facultad cuando estudiaba comunicación que nos decían, bueno, no te cases con un periódico, no te cases solo con un medio, o sea, tienes que leer al menos 3 o 4. Y ya en el ejercicio, pues bueno, efectivamente, no quedarte con una sola fuente. O sea, al momento de realizar un reportaje, una nota, tienes que ver diferentes fuentes, porque así como alguien te interpreta un dato de una forma, pues también simplemente es subjetivo y debes de conocer las distintas versiones de esa interpretación. Pablo Sánchez dice, la interpretación de la información dada a conocer de formas diferentes causa que este dato sea diferente para cada uno, es lo que menciona Pablo Sánchez. Interesante reflexión. Majo Gómez dice, ¿cómo se cuida la objetividad política en los medios de comunicación? Es lo que pregunta. Ahorita la respondemos. Dice Andrea Gutiérrez Vargas, ¿debería existir colectivo que supervise el trabajo de las casas encuestadoras? Interesante también. Y Pámanes dice, ¿las encuestadoras de México también tienen su equipo de verificado? Sobre todo luego de las pasadas elecciones que se vivieron y todo el boom de redes sociales. Álvaro. Lamentablemente no existe en el ámbito de las encuestas en México un organismo que auténticamente supervise el rigor con la que trabajan las casas encuestadoras. Hay una asociación que en los dichos tiene ese propósito y sin embargo, elección tras elección, error tras error, no lo corrigen. ¿Por qué no lo hacen? Porque son una especie de cártel, las casas encuestadoras en México, que como tienen un mercado cautivo, no tienen ningún aliciente para modificar su falta de rigor, porque los siguen contratando exactamente los mismos, lamentablemente. ¿Qué hacemos como medios de comunicación, como periodistas, para eventualmente incorporar como insumos de información los resultados de las encuestas? Por supuesto que en el fondo está otra vez la credibilidad y el rigor. Al final de cuentas estamos hablando de periodismo y el periodismo es la investigación de asuntos de interés público al servicio de los ciudadanos. ¿Y cuál es el género periodístico que mayor rigor debe tener para difundir información rigurosa? Pues el reportaje. Y efectivamente no quedarse solamente con un insumo informativo, como por ejemplo se daba en este mismo proceso electoral, se daba como un
dato espectacular la acumulación del resultado de las diferentes encuestas, como lo hizo Oráculos, y que finalmente pues es un dato, pero es solamente un dato con encuestas muchas veces absolutamente faltas de rigor, y en ese sentido por eso la referencia a un medio de comunicación que le apostó a eso como Reforma, que ahí ganó credibilidad. Muy bien, tenemos más preguntas. Dice Sara Camargo, ¿qué tanta credibilidad tiene el periodismo de datos? Es una pregunta bastante amplia, veremos si la contestan. Elizabeth o Kiki dice, ¿y qué ocurre con las amenazas al tocar temas políticos? ¿Les ha ocurrido? Eso es lo que pregunta Elizabeth. Y también, pues Edgar dice, respondiendo a las 3 palabras para la elección, el menos peor, a propósito de que decían que definiéramos en 3 palabras el pasado proceso electoral. Alfredo, el tema de la credibilidad que mencionaba también Álvaro, este tema de la marabunta de datos, el periodismo de datos, ¿no pone a los medios en un aprieto también? Sí, de acuerdo. Por eso es que se habla de minería de datos. Es decir, de ese gran plato enorme de datos, toca con mucho criterio y con mucho cuidado, con mucho rigor, y también teniendo verificaciones internas, porque es importante que dentro del mismo medio se hagan verificaciones internas. Aquí que estamos en un entorno académico, la investigación cuantitativa tiene eso, es que el dato hay que verificarlo y hay verificadores de la verificación. Toca ser muy riguroso en la revisión de los datos, y allí es donde la subjetividad con que se revise y escoja el dato es donde de alguna manera podría menoscabarse la credibilidad periodística. Pero vamos a repetir una verdad de perogrullo, la objetividad no existe en el ser humano. Eso es un anhelo utópico que no va a pasar, porque de todas maneras uno reacciona como ser humano y uno está construido a partir de la historia que uno acumula y de los estímulos que ha venido sintiendo y siguiendo durante toda la vida. Eso no quiere decir que en el ejercicio periodístico, por más que uno pueda tener mayor o menor simpatía por determinado, por ejemplo, un partido político o causa política, no te va a llevar eso a mentir, ni a olvidarte de pasar una determinada información o a trastocar la interpretación de un dato. Ya ahí estamos hablando de traspasar una frontera de lo ético que no tiene nada que ver con lo objetivo o con lo subjetivo. A veces le estamos dando demasiado valor a pretender una objetividad perfecta que no existe, cuando más importante que la objetividad es el respeto y criterio ético con que se maneje de eso que estamos hablando, precisamente los datos. Ahora, la crisis de credibilidad en el periodismo, con o sin datos, está. En la medida en que el mismo periodismo se reivindique, repitiendo lo de ahorita, se reivindique con un trabajo juicioso y minucioso de esos datos, de esa minería de datos, y con un periodismo colaborativo que permita incluso comparación de datos, verificación de datos, y entender y poner a conversar distintas intenciones e intereses de distintos medios, allí podremos poco a poco, porque no va a ser un proceso, no es un proceso fácil, después de la pérdida de credibilidad que lamentablemente el periodismo ha sufrido por culpa del mismo periodismo, pero poco a poco podremos nuevamente lograr la credibilidad de la audiencia. Muy bien, César McNamara dice, ¿cada pueblo tiene el periodismo que se merece? Es lo que pregunta César, un tanto filosófico, pero bueno, muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Dice José, ¿cuál es la diferencia entre especular e intuir en el periodismo moderno? Es lo que dice José. ¿Tenemos algún otro comentario? A ver, la producción nos va a poner una más. Por lo pronto, ahí va. Dice Ceci, no tenemos eso. Preguntarte, Enrique, el tema de Notimex. Notimex es una agencia del Estado mexicano. En el pasado proceso electoral, supongo que ustedes, como parte del gobierno, estaban más presionados por los 2 temas, ¿no? El tema de los datos y el tema de la credibilidad. ¿Cómo sortear eso? Así es, fíjate, ahorita que abordabas el tema de la ética, es algo fundamental. La ética, la seriedad y la credibilidad en este proceso yo creo que fue lo más importante.
Notimex, al igual que el resto de las redacciones de los distintos medios, nos veíamos bombardeados de encuestas que daban a conocer los distintos candidatos. O sea, el aspirante a la alcaldía Benito Juárez, el aspirante a la gobernatura de Veracruz, de los distintos partidos, cada quien te mandaba su encuesta o su sondeo telefónico en el que iba en primer lugar. Entonces, ahí la honestidad y la ética de cada medio en saber en qué momento sí y no difundir. En el caso de Notimex nos evitamos difundir todo este tipo de sondeos o de encuestas, efectivamente para no abonar a esa marabunta de información e irnos solamente con los hechos o con las declaraciones de cada uno, porque la lluvia de encuestas, de sondeos, donde cada quien decía, mira, nos mandaban una encuesta donde él iba en primer lugar, pero su candidato presidencial iba en segundo, en tercero, pero bueno, les beneficiaba en ese momento y cada quien daba a conocer lo que les beneficiara. Entonces la ética y ahí la seriedad del medio en saber qué y qué no difundir. Muy bien. Decía Álvaro Alfredo que el tema de que en las elecciones de Estados Unidos nadie perdió, pero recuerdas tú como periodista que es extraordinario las ruedas de prensa convocadas después del proceso electoral para todos decir que ganaron o decir que el resultado no le es favorable. No decían perdimos, no le es favorable. Sí, pienso que tiene que ver con el proceso de evolución política en México. La aceptabilidad de la derrota todavía no se arraiga en nuestro país, porque tenemos una muy acreditada tradición de trampas y de manipulación en México. Pienso que el proceso ha ido evolucionando para bien. Yo tengo de cubrir campañas presidenciales desde el 94, cubrí la del 2000 en el Instituto Federal Electoral, la del 97, que fue la primera con un nuevo andamiaje electoral, con nuevas reglas, que fue sentando las bases de elecciones mejor organizadas, más limpias, que en el 2000 derivaron precisamente en la alternancia. En el 2012 otra alternancia y ahora una nueva alternancia más. Pero pienso que sí tiene que ver la falta de reconocimiento de la derrota, precisamente porque no aceptamos aún que alguien efectivamente ganó. Aquí en la elección federal era inevitable, pero efectivamente, como lo hizo Notimex en proceso, también, por ejemplo, tomamos la determinación de no publicar encuestas, porque sabemos precisamente la intencionalidad. Y aún cuando hay encuestas que son más creíbles, como yo decía el caso de Reforma, era entrarle a un proceso de especulativo que en todo caso había que anteponer mejor el trabajo de investigación periodística por parte de una institución periodística como es el caso de Proceso. Muy bien. Sí, Alfredo. Dentro de lo que se comentó en la introducción de este programa, se hablaba precisamente de los efectos que las encuestas tienen en la audiencia, que se hablaba del bandwagon y del underdog, donde uno como ser humano se puede pegar a la tendencia ganadora o puede sentir simpatía por la que no está ganando, entonces de alguna manera pues se pega por la que no va ganando. Valdría la pena hacer una medición entre la gente joven, entre los jóvenes votantes, o los primivotantes también, los jóvenes votantes, porque particularmente pareciera, y aquí estoy especulando, pero pareciera que entre los jóvenes la tendencia es a sentir simpatía por quien en las encuestas no está liderando. Es decir, que por las mismas características incluso de cómo se está moviendo el mundo y cómo está creciendo la juventud ahora a partir precisamente de la posibilidad de estar hiperconectados y de poder intercambiarse entre sí mismos información sin una mediación estandarizada de precisamente los medios de comunicación, que
a las encuestas se les está, entre la gente joven, no creyendo per se, rechazando per se, generando entonces que quien no vaya bien en las encuestas, entre el público joven, de entre un joven electorado esté ganando simpatías. En este caso, sí, en México eso no pasó, ¿eh? No, es muy curioso, y de acuerdo con los propios estudios que han hecho las casas encuestadoras, me refiero particularmente a dos, a la del Financiero y la de Reforma, los jóvenes no votaron por el candidato más joven, que era el que iba en segundo lugar, que era el candidato del Partido de Acción Nacional, Ricardo Anaya. Votaron mayoritariamente por el candidato que ganó de manera contundente y que en buena medida por eso ganó con esa diferencia, porque mucho el voto joven se fue con Andrés Manuel López Obrador, siendo que es un hombre de 65 años de edad. Muy bien. En la coyuntura mexicana. En esta coyuntura. En esta coyuntura era claro que eso iba a pasar. En esta coyuntura era claro. Estamos llegando a la parte final del programa, los tengo que interrumpir. Estamos llegando a la parte final, vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Álvaro, 3 minutos. Miren, yo solamente soy un periodista orgulloso de serlo. Soy un humilde juntaletras que se dedica a investigar, a procesar y a difundir asuntos de interés público. Y desde esa perspectiva, por supuesto que invoco siempre y practico siempre principios fundamentales para el ejercicio periodístico. La independencia, que es cualidad sustantiva, y rigor profesional. Ética, por supuesto que también, pero la ética no es solamente actuar de manera honrada. Ética es también técnica. La técnica para el dominio de los géneros periodísticos y particularmente el mayor, que es el reportaje, para difundir información rigurosa a la sociedad. Con un elemento fundamental que estuvo presente en esta mesa y entiendo que ha estado presente en todas las mesas de este encuentro: la credibilidad. Esa cualidad personal y profesional que cuesta tanto conquistar y que es tan fácil perder. La actividad informativa está propensa al error, sujeta al equívoco, pero hay que acotar justamente esos márgenes de equívocos con justamente la ética, la técnica, el rigor, para seguir gozando o seguir acrecentando una cualidad sin la cual el periodismo sencillamente no existe: la credibilidad. Muchísimas gracias. Gracias, Álvaro. Enrique, tus conclusiones, por favor, 3 minutos. Gracias, pues el futuro nos alcanzó, como dicen. En la época de la posverdad, pues la cobertura de los temas políticos, de los temas electorales ya también está cambiando. Cambió así como la investigación en los temas económicos, en los temas de ciencia y tecnología, pues ya también está cambiando cómo se hace la cobertura en cuestiones políticas. Ya estamos viendo este periodismo colaborativo, este periodismo de datos, que ya está entrando también a los temas políticos. Y eso es lo importante, porque al final de cuentas, pues va a permitir allegar de más elementos, de más información a la sociedad para que esté informada, para que tome buenas decisiones y para que tenga decisiones pensadas y razonadas con elementos claros de comparación. Entonces, pues ya el periodismo está cambiando. Invito a todos los jóvenes estudiantes a que se sigan preparando. Los medios necesitan todo este empuje que traen todos ustedes, que pues bueno, el reto ahora ya con el nuevo gobierno pues es importante y va a necesitar de periodistas completamente preparados, y pues los invito a que sigamos por este camino. Y lo que decías del periodismo de datos, es importante la verificación también, ¿no? Así es, sobre todo eso. Muy bien. Alfredo. Bueno, estamos en un auditorio de jóvenes y obviamente como docente siento la pulsión de hablarle en primera persona a los jóvenes. Jóvenes, no coman cuento, no traguen entero, sean escépticos,
eso que les cuentan, duden de eso que les cuentan, verifiquen, busquen los datos, vuelvan a buscar los datos, sean muy selectivos en la información que están recibiendo y procuren sobre todo ser fieles a ustedes mismos al momento de ejercer el periodismo como esperamos y espera la sociedad que lo ejerzan. Para caer en el tema de los cubrimientos electorales y el periodismo de datos y el periodismo colaborativo, fundamental también que desde el periodismo y el periodismo que ustedes jóvenes están ejerciendo y queremos que sigan ejerciendo, generalmente uno como sociedad al proceso electoral, la mayoría de las veces dejamos que piense primero la víscera que el cerebro. Es decir, nos movemos mucho por las emociones. Y es normal, tenemos carne, hueso, somos seres emocionales, eso va a pasar. Pero si desde el periodismo le brindamos la posibilidad a la ciudadanía que a esa emoción le pueda sumar el dato verificado, la información coherente, concisa, precisa, la comparación de planes, programas, proyectos de gobierno, haremos entonces que esa ciudadanía pueda llegar a la urna con emoción, pero también con información que le permita tomar la mejor de las decisiones. Obviamente que no somos responsables de lo que la emoción en el momento haga, que ese votante tome una decisión, pero sí somos responsables si no brindamos la información suficiente, pertinente y necesaria para que en el momento en que ese elector va a asumir su derecho a votar, tenga todo el background, toda la información necesaria para poder asumirlo bien. Y en esta tarea, ¿en dónde están los medios de comunicación, Alfredo? Los medios de comunicación tienen que ser conscientes que la recuperación de esa credibilidad, de lo que bien hablabas, de esa credibilidad que ahora mismo la audiencia con justa razón no le está otorgando, pasa precisamente por entender que en últimas, uno como periodista se le debe a la sociedad, que uno como periodista no está para ser relacionista público ni de políticos ni de empresas, uno como periodista se le debe a una sociedad y que ese deberle a la sociedad implica brindarle a esa misma sociedad la mayor cantidad de información necesaria, coherente y pertinente para que pueda desenvolverse bien en el mundo. Información verificada y confiable. Información verificada, coherente, pertinente. Muy bien. Muchas gracias, Alfredo. Gracias, Enrique. Gracias. Gracias, Álvaro. Al contrario, muchas Bueno, y gracias. gracias a todos ustedes por participar en TV Morfosis. De las reflexiones que hizo Alfredo, me quedo con una que me pareció muy interesante a propósito del periodismo de datos. Alfredo decía que no porque los ciudadanos comunes y corrientes envíen o suban información en dispositivos digitales, automáticamente se vuelven periodistas. Para esto hay que pasar por un rigor profesional, como dice Álvaro, y conceptos de ética, además de técnica y conocimiento para darle contexto a la información que se difunde en esta marabunta de datos. Por eso me quedo con esta reflexión y lo que solía decir un dirigente campesino, ya fallecido, que se quejaba porque habitantes de las zonas rurales de México cobraban estímulos económicos del gobierno porque vivían en zonas rurales sin ser campesinos. Entonces decía él lo siguiente: no porque un hombre nazca en el campo va a ser campesino. De la misma manera que no porque un gato nazca en el horno va a ser pan. Muchas gracias y seguimos aquí en TV Morfosis.
Noticias.